Hola, buenos días todavía. El tema que me ha correspondido a mí es la administración y gestión de negocios de la Junta de Vigilancia del Río Yuta y sus tributarios. Primero debo remontarme a la historia de la Junta de Vigilancia del Río Yuta en el contexto histórico del Valle de Yuta. Para ello nos remontamos a la bibliografía del Departamento de Arica de Carlos Keller, una bibliografía clásica de nuestra ciudad del año 1946, para remontarnos a la estructura geopolítica de nuestro valle. Este valle tiene una importancia importante, ya que es el primero de Chile territorialmente, y en ello decanta también su influencia cultural, ideológica de muchos pueblos originarios, dentro de los que se encuentra, ¿cierto?, la cosmovisión andina. Y también dentro de esa estructura se ha caracterizado también por el año 1930 y sus albores con actividades mineras extractivas como la azufrera Tacora y también las contaminaciones que devinieron posteriormente de él y que afectaron obviamente la flora y fauna local, donde en épocas anteriores a dicha extracción encontrábamos árboles frutales como los perales. Como gestión hídrica, debemos remontarnos a que esta organización quizás es la más antigua de Chile y tiene más de 10.000 años de administración tradicional, partiendo por en la época donde existe caudal hídrico y ecológico, por una administración correcta del recurso, y en las épocas donde hay escasez, llamada mitación, riego oportuno, que se hace más de 10.000 años, desde la época en que el hombre pasó de la recolección a la actividad agrícola, es decir, donde existe la invención del ser humano. En la época de escasez hídrica nos sometemos a mitación, que prontamente esta Junta de Vigilancia, generalmente entre octubre-noviembre, vienen los riegos por turno. Y después, en el invierno altiplánico, se recupera la administración normal, es decir, ya no hay prorrata y volvemos a la administración total del caudal. El 3 de marzo del 2011, a través de la resolución de Dirección General de Aguas, número 358-2011, a fojas 44 de la inscripción del registro de Junta de Vigilancia, se registra como Junta de Vigilancia esta institución, sin antes tener, como les señalaba, una tradición de más de 10.000 años, con un total de acción de 2.904,55 acciones distribuidas en 64 comunidades de agua y 22 canales individuales. Entonces, dicha olla hidrográfica nace en la unión de los ríos Azufre y Caracarani en las proximidades de la estación Humapalca, a más de 3.900 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la Junta de Vigilancia del Río Yuta y sus tributarios genera un cambio de paradigma el año 2011. Pasamos de la simple administración y distribución, como nos señala el Código de Agua, y aprovechamiento de obras comunes, que son las funciones directas, a enfatizar nuestras funciones indirectas, que a veces sobrepasan las funciones directas de una Junta de Vigilancia. Es decir, el Código de Agua nos queda chico. Entonces nosotros avanzamos, innovamos y seguimos adelante. En ello es la protección de los caudales ecológicos, vigilancia de producciones industriales extractivas, asimilación y empoderamiento de nuestra ADI, Área de Intervención Indígena, ¿cierto? Y la diversificación de negocios, que es una función indirecta. Para pasar a la diversificación de negocios, nosotros utilizamos un negocio anexo que es de retroexcavadora. Ya sabemos el gran problema que existe a nivel nacional con la recaudación de los fondos que existen, ¿cierto? Muchas veces las morosidades que tienen nuestras organizaciones de usuarios. Y acá hay un cambio de paradigma que se está generando hace mucho tiempo y comenzó con una de las juntas de vigilancia muy conocida, que es del río Elqui, con, digamos, varios patrimonios sujetos a distintas afectaciones económicas. Es decir, por una parte tenía una administradora de agua, por otra parte tenía la sociedad anónima, por otro lado tenía una institución de generación de energía eléctrica. Es decir, se diversificaron y generaron negocios como consultoras. De ese proceso que se generó, también es importante saber que Chile estaba un poquito atrasado en eso, y hay que decirlo. Si nosotros nos remontamos a las instituciones como en México, las cotas o las organizaciones, ¿cierto?, de acuíferos, ellos han entendido que este mal es un mal endémico de toda la organización de usuarios en cuanto a la recaudación y muchas veces a recaudación de fondos. ¿Qué es lo que ellos hicieron? El año 1993, las cotas salvatierras del estado de Guanajuato, México, hicieron 3 instituciones. Primero, el de administración de las aguas, como bien conoce. El segundo,
de una cooperativa agrícola asociada a esas aguas conjuntamente. Tercero, un seguro agrícola. Y cuarto, una producción de semillas certificadas que distribuyen. Es el distrito número 11, es un modelo de innovación tecnológica en México y es un ejemplo mundial en administración y distribución y gestión de recursos. Es por ello que todas las juntas están apuntando precisamente a la diversificación de negocios. Tenemos muchos casos en Chile y son importantes. En el caso de nosotros estamos comenzando con un negocio anexo que es de retroexcavadora para nuestros socios y para las empresas que pudieran estar en nuestro valle. Y ahí me adelanté un poco el modelo de Cota Salvatierra México, y esa bibliografía corresponde a la metodología sobre gestión de negocios de las organizaciones de regantes de Chile para su efectivo fortalecimiento. Exposición generada en Water Week Latinoamérica 17 al 22 de marzo. Siguiente. La gestión administrativa de las aguas. A ver, la cuenca hidrográfica que nos convoca tiene 3.378 kilómetros cuadrados con una longitud de 147 kilómetros. El caudal medio y el cálculo de estas 2.904 se utilizó un factor matemático de cálculo a 0,75. Esto me da un caudal medio en el Valle de Utah de 3.867 litros. Pero en época de mitación nosotros bajamos a 1.500 litros por segundo y en épocas de invierno altiplánico llegamos a 8.000 y en casos extremos 15.000, etcétera, cuando ya no tenemos puentes, gaviones y todas las inversiones de encauzamiento se fueron por el río, literalmente. Bueno, yo quería manifestar que ese caudal, ese cálculo de 2.900 acciones y fracción, fue aforado no bajo un patrón técnico, ¿ya? Y ahí hay un error porque ese aforo que se da, si ustedes ven, no tenemos el 3.500 litros por segundo al año, tenemos muchas variaciones. Lo correcto hubiera sido generar en su oportunidad un promedio. Siguiente. Bueno, gestión legal y de proyectos. Tenemos la revisión de las solicitudes de agua, como muchas instituciones acá presentes, la revisión de proyectos de inversión extractiva, la revisión de la participación ambiental ciudadana, la participación en proyectos de INDAP, Comisión Nacional de Riego, que permiten eventos como este, ¿cierto?, en la colaboración con ellos. Comparecencia ante tribunales por oposiciones a solicitudes de aprovechamiento de agua, según el artículo 2 transitorio, y cuando son personas distintas a los titulares de derecho. Lo importante acá es señalar, y acá me adelanto un poco a la exposición de CONADI, es fundamental que las organizaciones de usuarios, como las juntas de vigilancia y las comunidades de agua, que son los entes que resguardan una cuenca hidrográfica territorialmente, tienen función de administrar y distribuir estas aguas, tienen la función fundamental no solo de ser un espectador, ellos tienen que participar en el servicio de evaluación ambiental, porque muchos proyectos extractivos, sea de cualquier índole, van a afectar territorialmente. Y ahí vamos a tener una pildorita seguramente en ese panel que me entretiene, que viene más adelante de CONADI, acerca de la intervención de las organizaciones de usuarios de agua precisamente en este tema, pero que yo considero que no tiene que ser como un mero espectador, como un observante más del proceso de participación ciudadana, sino que tiene que ser un voto en la mesa del Comité de Evaluación Ambiental. Porque las juntas de vigilancia y las organizaciones de regantes no son simples entes privados, son entes privados con funciones públicas y por lo tanto, si esa función pública no es rescatada, esa observación nos reduce a un, sin ofender a nadie, a un mero observador que vio el diario, tengo 60 días para oponerme, lo hago por escrito y me los tomarán al final de un proceso PAC. No, somos privados con funciones públicas y en ese sentido tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad. Si nos van a reformar nuestro código, tenemos que tener entonces la visión de un ente con funciones públicas y estar a la par con los demás también, en la intervención y en las modificaciones que se generan. Siguiente. Gestión ambiental, cambio de paradigma, de un simple interveniente en el PAC, como digo, a un órgano privado con función pública. Esa va a ser mi consigna durante toda la convención. Siguiente. Bueno, nosotros hacemos gestión de arbitraje, acá tenemos a la señora Soraya Pableón, la señora secretaria del directorio, haciendo una mediación en terreno con unos accionistas que también andan por acá, los saludo cariñosamente. Esto fue en la comunidad de Valle Hermoso, un día que se estaban agarrando las mechas por una servidumbre de paso. ¿A cuántos no les ha pasado esta situación? Donde muchas veces es necesario la intervención de un tercero en estas situaciones, ¿ya? Porque se vuelve fundamental
cuando ya los comuneros no pueden regular sus situaciones, la Junta de Vigilancia entra a intervenir y a delimitar un poco, generando, recordemos que no son simples dictámenes, tienen fuerza ejecutiva según el artículo 213 del Código de Agua, y si estos no son reclamados una vez hecho, digamos, la sentencia que dicten los directorios en su sesión ordinaria dentro de 60 días, quedan firmes y se ejecutan igual que un título ejecutivo, ¿ya? Esa está la importancia. Por lo tanto, una de nuestras intervenciones que se hicieron en las jornadas de agua de la Universidad Católica fue precisamente que si nosotros requiriéramos un tribunal ambiental, así como existe el tribunal de familia, que uno debe ir a una mediación familiar para buscar una conciliación y después ir al tribunal de familia, si existe un tribunal de agua, ¿quién sería el órgano encargado de las mediaciones? Las organizaciones de usuarios. Esa sería la primera instancia y después pasar a evaluar a un tribunal para no desgastar el aparato jurisdiccional, ¿ya? Esa es Bueno, esa fotito es muy interesante, es una yareta, una solera compacta, es una especie xerofítica protegida, es muy hermosa. A quienes se queden más tiempo en nuestra ciudad los invito a conocerla. Se demora crecer 1 milímetro por año, por eso es una especie protegida, 1 milímetro por año, ¿eh? Son como pequeños, como bolsones, son un poquito, son sumamente delicadas. También hemos generado mesas de trabajo hídrica agrícola. Somos la institución que convocó la mesa agrícola en esta solicitud. Tenemos una mesa que llevamos trabajando más de 6 meses y son funciones indirectas, pero importantes. Se han logrado importantes avances. Y también tenemos, en ese sentido, mesa para tratar los temas de intervenciones de cuencas transfronterizas. En Chile, muchos quizás lo desconocen, existen 53 cuencas transfronterizas y hay muy pocas reguladas, ¿ya? Y nosotros estamos viendo un tema de intervención. Gabriela, te quedan 3 minutos. Ya, adelante. Bueno, y lo importante es señalar también que nosotros tenemos algo fundamental que lo hace diferente a cualquier cuenca, ¿eh? Y no porque me crea el cuento, sino que yo estoy orgullosa de ariqueña y de mi condición de yuteña por adherencia, la cosmovisión andina. Tenemos la UMA, que es el agua que se transporta a través de sus serpientes de agua, que es el Amaru, y alimenta a la Pachamama, como el flujo circulatorio. Entonces nosotros tenemos una identidad que va más allá del agua, es una tradición cultural, somos los resguardadores de una cultura. Adelante. De una cultura. Y esa cultura representa más de 10.000 años, con un resguardo de ADN histórico, que es el maíz yuteño y la alfalfa. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de recibirlos acá, en el primer río de Chile, para hacer historia, hoy y siempre. Muchas gracias. Bien, a continuación, con el tema Políticas y Programas de la Comisión Nacional de Riego, expone don Daniel Rey. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación formulada por la Confederación de Canalistas de Chile y la Junta de Vigilancia del Río Yuta y sus tributarios, expresarles el saludo del Ministro de Agricultura, que me pidió en forma muy especial desearle a los organizadores, felicitarlos por este evento, porque se hagan en regiones, ¿no? Y también del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, que no le era posible por otro compromiso estar presente hoy día. Yo quiero además previamente decir que el ambiente que he sentido por las personas que han intervenido, tanto de los organizadores como de las autoridades que han hecho uso de la palabra, creo que nos augura un futuro importante que es muy coherente con lo que vamos a ver en términos de los deseos de participación que se expresan en las políticas
de la Comisión Nacional de Riego en sus nuevos lineamientos. Estamos convencidos que todos los cambios que se deban hacer y que se necesitan hacer, se deben hacer con un diálogo muy profundo con los interesados de los distintos temas en los cuales vamos a trabajar. Y eso tiene relación con los instrumentos, pero también tiene relación con las decisiones de política y de leyes que se tengan que ir discutiendo. Como diagnóstico contexto de la situación actual, ¿no es cierto?, la sequía que más que nos ha enseñado, ¿no es cierto?, de que hay muchas cosas que no hemos considerado en el pasado que nos permitirían mitigar los efectos de esta sequía. Sequía que ha sido cíclica en nuestro país, pero que se ve agravada, yo creo, por todos los elementos de cambio climático que se van notando en unas regiones más que en otras, ¿no?, y que nos harán necesario que tengamos que llegar a acuerdos para poder evitar que se generen discrepancias, ¿no es cierto?, y conflictos entre los distintos usos del agua. Consumo humano, agricultura, minería, industria, energía, en fin, etc. Y yo quiero hacer un pequeño alcance a lo que nos decía don Fernando Peralta, ¿no? La agricultura consume el 84% de los derechos consumtivos. Vale decir, aproximadamente, una estimación hecha a fines del año 2011, 600 millones de metros cúbicos por segundo. Los otros 1.400 son los derechos no consumtivos, principalmente utilizados en la generación de energía, no solamente, pero principalmente. De manera que somos responsables del uso de la mayor parte de los recursos consumtivos. Los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, han enfrentado barreras que han impedido un poco un desarrollo sectorial más inclusivo, pero yo quiero decir que la responsabilidad del Ministerio de Agricultura es una responsabilidad general. Es frente a la pequeña agricultura, a la mediana agricultura, a la gran agricultura, a la agroindustria, ¿no es cierto?, a todos los canales de salida de nuestros productos, y por lo tanto tenemos que hablar de un desarrollo sectorial inclusivo. Y pensamos que ahí hay que dar las mayores facilidades para que la pequeña agricultura pueda realmente insertarse en él. Hemos constatado en regiones, ¿no es cierto?, que algunas dificultades. Y una de las mayores dificultades es el que hemos estado como institución muy alejados del terreno, ¿no? Y las posibilidades de relacionamiento de los usuarios de la ley con la estructura de la Comisión Nacional de Riego, ¿no es cierto?, no han sido fáciles, han sido difíciles, porque yo entiendo que un agricultor de Arica, un agricultor de Osorno, un agricultor incluso de Antofagasta o de Copiapó, ¿no es cierto?, relacionarse con una estructura tan centralizada como la que hemos tenido es muy complicado y difícil. Y vamos a ver algunos elementos concretos más adelante. A través del Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, tenemos la obligación de seguir impulsando el desarrollo sectorial a través de la agregación de valor a los bienes y servicios del agro, enfrentar la desigualdad en el sector agrícola, facilitar prioritariamente a pequeños y medianos agricultores el acceso a los recursos disponibles para el fomento al riego, y aquí nos referimos específicamente a la ley 18.450 y los instrumentos que administra la... Y yo quiero aquí señalar algo, ¿no? Aquí se ha mencionado la importancia de las organizaciones de regantes. Yo creo que todo esto, en el caso del riego, no se debe ni se puede hacer sino en coordinación y muy principalmente bajo la responsabilidad de las organizaciones de usuarios. Tenemos que ir adecuando todos los instrumentos administrativos, legales, lo que sea, ¿no es cierto?, de manera que las organizaciones de usuarios puedan crecientemente asumir un papel de distribución o de mejor uso de los recursos. Contribuir a mitigar también los efectos de la sequía. Y aquí
un muy breve alcance. Lamentablemente, como Comisión de Riego, nosotros no tenemos instrumentos para emergencia. La ley de riego está pensada para el desarrollo del riego, ¿no es cierto?, de la tecnificación, en fin, etcétera. Incluso una ley que se dictó el año, tengo entendido, 91, ¿no?, para las emergencias, no nos da a nosotros la posibilidad de agilizar la asignación de recursos y tenemos que mantener siempre las condiciones de concurso. Sí, por favor. Objetivos de la administración de la ley son bonificar estudios, construcción y rehabilitación de obras de riego y de drenaje, proyectos integrales de riego y drenaje, y se ha incorporado, ¿no es cierto?, desde hace un par de años el concepto de obras multipropósito, y que las nuevas autoridades y este gobierno estiman que es algo muy positivo que se debe mantener, solamente que aquellas obras complementarias no superen más allá del 40% de los costos de una obra de riego, porque el objetivo de la institución, de la ley y de los recursos disponibles es el riego. Bonificar inversiones en equipos y elementos de riego mecánico, en fin, en general, ¿no es cierto? ¿Para qué? Mejorar el abastecimiento de agua en las superficies regadas deficitariamente en la actualidad, mejorar la calidad y eficiencia de la aplicación del agua de riego, habilitar suelos agrícolas y de mal drenaje. Situación actual, ¿no es cierto?, podemos decir que los pequeños agricultores, a quienes la ley orgánica del INDAP define como tales, ¿no?, los postulantes a una superficie de riego de hasta 40 hectáreas de riego ponderado, ¿no?, son un objetivo importante para la Comisión Nacional de Riego de apoyar. Y se ha hecho una desagregación que la permite por lo demás la ley desde que fue modificada el año 2009, en considerar los pequeños productores que la ley de INDAP define como tales, es decir, hasta las 12 hectáreas de riego básico más un límite de 3.500 UF de capital. Pequeños productores agrícolas no usuarios de INDAP hasta 20 hectáreas, porque hay agricultores que INDAP no alcanza a cubrir y otros que no quieren trabajar con INDAP. Pero eso no quiere decir que no puedan tener acceso a un instrumento del Estado como es la ley de riego. Y aquí hay un sector de pequeños productores, ¿no es cierto?, otros lo llaman medianos chicos, ¿no?, de 20 a 40 hectáreas ponderadas. Ese ha sido un sector que en general, ¿no?, en muchos años ha estado al margen de las ayudas. Como dicen los lolos, no los pescaba INDAP porque eran muy grandes, ¿no es cierto?, tampoco la Corfo porque eran más chicos y el sector financiero los miraba con mucho recelo, ¿no? Y pensamos que es un sector que tiene mucho potencial, no solo en términos de recursos naturales, sino también de capacidad empresarial, porque ha sido capaz de subsistir y desarrollarse en el tiempo, ¿no?, y que merecen toda la ayuda. Otra cosa que se ha hecho en estas nuevas definiciones, ¿no es cierto?, en estos meses, es redefinir las agrupaciones regionales. Parece que esta mosca no quiere nada con el riego. El objetivo, ¿no es cierto?, es abordar algunas inequidades que existían en la agregación anterior. Antes, por ejemplo, estaban estas regiones asociadas a la cuarta, a la tercera y a la cuarta, después la quinta metropolitana, sexta y séptima juntas, ¿no?, y así. Y resulta que estaban habiendo una competencia desigual, porque obviamente las superficies de los predios ya eran distintos, las condiciones, ¿no es cierto?, agroecológicas, productivas eran distintas. Y tenía que competir una persona de la quinta región con alguien de la séptima, donde el costo por hectárea de un proyecto de riego iba a ser menor, porque las superficies que se proponían en los concursos, ¿no es cierto?, para la ley ya eran menores. Y así, pongo eso como ejemplo, pero había una serie de otros elementos y por tanto se hizo esta reagrupación. Casi no me gusta la denominación de zonas extremas, ¿no? Tendríamos que pensar en buscar alguna otra denominación, zonas de frontera, en fin, etcétera, ¿no? Porque puede darse para una serie de interpretaciones, no deseadas el asunto.
Pero en fin, zona de Extremo Norte, Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, nos parece que compiten más en igualdad, ¿no es cierto?, que agregándole la cuarta región. Extrema Sur, Patagonia, que son ahí Aysén y Magallanes, también tienen características mucho más parecidas entre ellas. Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, la región del Maule y del Biobío en otra agrupación, y finalmente Araucanía, los ríos y los lagos como zona sur, ¿sí? Aquí está el calendario del segundo semestre. Vale decir que el calendario y el presupuesto fueron determinados el año pasado, de manera que en el primer semestre prácticamente no se pudieron hacer muchas adecuaciones. Algunas se pudieron hacer en el segundo semestre, incluso pidiendo autorizaciones especiales a la Contraloría, en fin, etcétera, porque los calendarios pasan a registro, ¿no es cierto?, ahí. Pero ahí, como ven, logramos en este semestre al menos ya incorporar el concepto de la agregación de regiones que vimos anteriormente, ¿no? Pedimos esa autorización, la Contraloría lo dio y por lo tanto al menos hay una mayor competencia entre iguales. Los recursos totales ya asignados por el presupuesto anterior, 41.000 millones, se agregaron algunos recursos para obras medianas, de los cuales 7.000 ya fueron decididos en concurso en el primer semestre, y hay 8.000 que están esperando que salga el reglamento de la Contraloría, que debió salir la semana pasada, pero esperemos que salga esta, ¿no es cierto?, y que nos va a permitir, en vez de fecha de apertura del concurso en diciembre, poder hacerla en unos 30 días inmediatamente después que esté aprobado el presupuesto, el reglamento. Por Daniel, lo tanto, adelantarlo unos 3 minutos. Ya. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales logros? La modificación del reglamento, que ya lo habíamos dicho, que tengo que pasar por el Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, y está actualmente en la Contraloría. Después se publicaron las bases de concurso de obras medianas, que me refería al final, uno de 7.000 que ya se asignó y otro que esperamos que saliendo el reglamento, el de los 8.000 adicionales, se pueda definir, y esas son obras que van entre las 15 y las 30.000 unidades de fomento, ¿sí? Ajuste al calendario de concurso del segundo semestre, eso se hizo en marzo, algo nos referimos también, ¿ya? Eliminación del sistema de revisión ciega. Este es un asunto que se estableció por ahí en el mes de mayo o junio del año 2010. Tengo que reconocer que yo me equivoqué porque pensé que realmente eso significaba una imparcialidad total y que no iba a haber. Pero eso alejó las decisiones tomadas en la selección de proyectos de los usuarios. Primero porque ya no se revisaban en las regiones como se hacía antes, sino que en Santiago. Y proyectos que eran rechazados a veces porque faltaba un número del RUT, ¿no? Entonces, si hubiera habido una comunicación más directa, eso se resuelve con una llamada por teléfono. Y eso lo terminamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque los únicos que tenían prácticamente algún acceso eran los consultores de riego y no los usuarios, ¿ya? Daniel, no los agricultores. Pero, ya, démosle un poco, pero en todo caso, eso es lo que busca. Nuevo organigrama institucional, se creó la unidad de pequeña agricultura y pueblos originarios, ¿no es cierto? Una unidad de participación ciudadana, ¿sí? Una unidad de políticas que debe asegurar la coordinación con el Consejo de Ministros, coordinación con las otras instituciones del Ministerio y coordinación con el sector privado, ¿ya? Revisión de estudios y programas. A partir de marzo se han analizado estudios y proyectos, ya nos referíamos, ¿no es cierto?, dando la mayor coherencia entre los lineamientos del gobierno y los objetivos de la ley, ¿sí? Se crearon las oficinas macrorregionales, donde también se van a hacer de nuevo la revisión de los proyectos para acercarlos más a los usuarios. Las comisiones regionales de riego que existían en el papel se están tratando de activar, ya en algunas regiones están funcionando,
con esos secretarios ministeriales que ahí aparecen, obras públicas, agricultura, en fin, etcétera, ¿sí? Las principales funciones están definidas en poder representar las necesidades regionales, declarar el abandono de algunos proyectos, ¿no es cierto?, cuando no se termina, autorizar la prórroga de plazos en otros y no tener que esperar que venga alguien del centro a autorizarlo, aprobar modificaciones técnicas, difundir los beneficios de la ley, dar una mayor información a los usuarios, establecer una estructura así administrativa más adecuada. Y en fin, analizar la problemática de riego hasta poder hacer proposiciones y modificaciones de base a la Secretaría Ejecutiva. Avance del Consejo de Ministros, con esto terminamos. Programa para la construcción, esto se tomó hace poco más de un mes en un Consejo de Ministros, programa de construcción de 15 pequeños embalses a lo largo del país, cumpliendo así un mandato que venía de la Presidencia de la República, determinación del plan de grandes y medianas obras de riego que impulsarán durante el actual gobierno, ¿ya?, para aumentar los volúmenes embalsados, y se definió que para el periodo 2015-2017 se plantea la construcción de 7 embalses para aumentar la capacidad de acumulación del país, con cerca de 900 millones de metros cúbicos, Los Aromos en la quinta región, que parte el 2015 y se termina el 2017, Valle Hermoso en la cuarta región, 2015 termina el 2017, Punilla en la octava región, que parte el 2015 y termina el 2020, Chironta en la quinta región, que ustedes en la 15ª región, en esta región de Arica y Parinacota que ya se refirieron, que comienza el 2016 la construcción y termina el 2020, los estudios están ya avanzados. Puntilla del Viento en la quinta región, 2016-2021, Las Palmas en la quinta región y Libilcar en la 15ª región, cuya construcción debiera comenzar el 2017 y terminar el 2021. Y esto fundamentalmente con financiamientos mixtos y también de concesión. Muchas gracias. A continuación nos expondrá el tema Convenio 169 en el contexto del territorio Arica y Parinacota y su implicancia a nivel legislativo y administrativo, la señora María Angélica Alegría, ingeniero civil hidráulico de la Dirección General de Agua. ¿Aló? Bueno, mientras pone la presentación, hacer una pequeñita aclaración. En realidad, yo trabajé durante 27 años en la Dirección General de Agua. Ya no trabajo más, pero sí accedí a colaborarles en este seminario. Actualmente trabajo en asesorías principalmente con comunidades indígenas y en temas medioambientales. El tema que yo les voy a presentar tiene mucho de norma, por lo tanto en el relato voy a tratar de hacerlo bastante amable, de manera que les quede como claro el contexto de lo que les quiero relatar. ¿Vamos? El tema de los recursos hídricos o aguas indígenas, si uno hace una revisión de lo que existe, se tiene que estar normado por 2 leyes principales, que es la ley indígena, la conocida ley indígena, el convenio 169 de la OIT, que también es ley de la República, y por algunas normas sectoriales como el Código de Agua, la ley de concesiones geotérmicas y la legislación minera, que es lo que vamos a analizar a continuación. La ley indígena, sustantivamente respecto del tema de las aguas, tiene normas especiales para los pueblos andinos. El artículo 64 de la ley es supremamente importante en este tema y como ustedes lo van a ver después, porque contextualiza todo hasta la jurisprudencia de los tribunales. Instaura un régimen de protección de los derechos de aguas indígenas en general, a través de esos artículos que les menciono ahí, porque crea el Fondo de Tierras de Agua, y un fondo específico para la regularización y compra de derechos para personas y comunidades, y además establece un convenio de GEA-CONADI para la constitución, protección y restablecimiento de derechos de agua de propiedad ancestral de comunidades aymaras y atacameñas. El Código de Aguas, por su parte, establece un procedimiento reglado para la constitución y regularización de los derechos de agua. Es súper general el Código de Agua.
no tiene consideraciones culturales o sociales, salvo la protección de las becas y bofedales. Se supone que en la modificación que va a tener el código ahora va a haber el reconocimiento de grupos especiales como las comunidades indígenas. El artículo 65 de la ley indígena es la que lo vincula con la protección especial de las aguas aymara y atacameña, pero no obstante eso, se han establecido procedimientos especiales en la Dirección General de Agua para el análisis de la disponibilidad o uso inmemorial en el caso de regularizaciones, además de la jurisprudencia de tribunales que le obliga a considerar esta dimensión. La ley sobre concesiones geotérmicas es importante señalarla en términos de los derechos de agua indígena, porque al igual que los derechos de agua, la concesión geotérmica es un derecho real, es transferible, es transmisible y está amparado por el derecho de propiedad de la garantía constitucional del artículo 19, número 24 de la Constitución Política. Es importante también porque las fuentes probables de energía geotérmica que define la ley corresponden mayoritariamente a territorios indígenas. Y es importante también porque el titular de una concesión tiene, por el solo Ministerio de la Ley, el derecho de aprovechamiento consultivo y de ejercicio continuo, eso es bien importante, de las aguas subterráneas que alumbre la exploración y explotación. Y ese derecho además persiste mientras se encuentre vigente la concesión de geotérmica, aun cuando se haya terminado la utilización geotérmica de las aguas. Por eso es bien relevante. En cuanto a la legislación minera, otorga a toda persona la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio, con la única salvedad de que no entorpezca otra pertenencia. El otorgamiento de una concesión minera se hace a través de un procedimiento judicial, y ahí viene el primer gran problema, que no se le aplica al convenio 169, porque el convenio 169 se refiere a situaciones legislativas y administrativas. Lo judicial no lo contempla, por lo tanto, en temas mineros no aplica el 169. Y el concesionario, en este caso también, por el solo Ministerio de la Ley, tiene el derecho de aprovechamiento de las aguas que alumbren las labores de exploración y explotación, y es inseparable la concesión, pero se extingue cuando se extingue la concesión. ¿La siguiente? El convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, ese es su nombre legal, entró en vigencia en Chile en el año 2009 mediante el decreto 263 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y estableció ese decreto estándares plenamente vinculantes para los estados que lo ratifican, que reconoce sus propios sistemas de justicia y valoraciones normativas. Su incorporación y posterior ratificación impone a todos los países una serie de adecuaciones de su regulación sectorial para que se pueda reconocer efectivamente estos derechos humanos consagrados, y además obliga a los países a tener que reglamentar apropiadamente, en el caso de Chile, la ley que lo ratificó. ¿Y cómo lo reglamentó el país a través de su gestión legislativa? En realidad estableció dos vías. Una, a través del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, que es el Decreto Supremo 40, que regula en sus artículos 85 y 86 la consulta a pueblos indígenas y la reunión con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Es un estatuto especial que se aplica a todos los proyectos que se evalúan ambientalmente. Y adicionalmente, se aprobó el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que aprobó el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, ¿ya? Y que excluye expresamente, por supuesto, la consulta del Sistema de Evaluación Ambiental, que se estableció a través del DS-40. El convenio considera, en realidad, muchas partes, 9, pero en términos de derechos de agua indígena son relevantes la parte 1, que se llama Política General, que son 12 artículos, y la parte 2 de tierra, que son otros artículos, pero en lo sustantivo, en lo que a nosotros nos importa y nos interesa, básicamente son un articulado menor que cubre esos 6 artículos que están individualizados ahí. Aquí yo los reproduje in extenso, pero sustantivamente lo relevante del artículo 6 establece que cuando se prevean medidas legislativas o administrativas se debe consultar a los pueblos interesados, y adicionalmente que se deben establecer los medios por los cuales ellos puedan participar libremente. Esas son las dos cosas importantes. Consulta y participación. Vamos a la siguiente. Las consultas llevadas a cabo en virtud del convenio tienen que efectuarse de buena fe,
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas que se están proponiendo o los proyectos que se están proponiendo. ¿Y qué podría uno interpretar como buena fe? Que se haga mediante procedimientos que creen un clima de confianza y de reconocimiento de los actores involucrados, de manera que se generen condiciones propicias para poder idealmente llegar a un acuerdo o lograr un consentimiento acerca de lo que se les está presentando y proponiendo. Y la participación está vinculada estrechamente a la consulta previa, libre e informada del convenio 169. Ahora, los gobiernos debieran velar siempre porque cada vez que se efectúen estudios, se hagan en cooperación con los pueblos interesados, de manera de poder evaluar el impacto social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre los pueblos. Y además también debieran considerar medidas en trabajo con las comunidades que tiendan a proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que estas comunidades habitan. Es algo bastante obvio. El artículo 13 señala que los gobiernos deben respetar las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados y es importante también ese artículo porque en relación con otros dos siguientes, el término tierras dice que debe considerarse con un sentido de territorio también, ¿ya? Entendiendo eso como la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera. El artículo 14 dice que se le debe reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Eso es esencialmente lo que dice ese artículo, el siguiente. Y el 15 establece que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deben protegerse especialmente. La siguiente. Otro aspecto bastante importante que se considera en el convenio 169 es que cuando el Estado tenga la propiedad de minerales o de recursos del subsuelo o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, tienen que establecer o mantener procedimientos con mira a consultar a los pueblos interesados. Y otro aspecto bien interesante que se plantea en el convenio, que se establece en el convenio, es que los pueblos interesados podrán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que pudieran sufrir. Ahora, haciendo un análisis del convenio 169 y cómo se aplicaría a las normas que considera el Código de Agua, lo primero decir es que, atendido que se trata de temas que no son ambientales, y como les puse en la diapositiva anterior, se aplica en este caso el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social. Y ese reglamento tiene por objeto dar ejecución al ejercicio del derecho a consulta de los pueblos indígenas, el cual se realiza a través de un procedimiento que se establece ahí y por parte de los órganos que expresamente señalan la ley. No cualquier órgano puede hacer consulta. Vamos al siguiente. ¿Y cuáles son los órganos de la Administración del Estado que están obligados a consultar? Los ministerios, las intendencias, los gobiernos regionales, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Ahora, el Decreto Supremo 66 establece que son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas los actos formales que dicten los órganos que formen parte de la administración del Estado, pero no cualquier organismo. Son aquellos organismos cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para poder llegar a acuerdos y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción. Y por supuesto cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre las comunidades. ¿Ya? Por lo tanto, y aquí es importante entonces hacer la separación de qué es una potestad reglada que establece el decreto 66, es aquella que se haya debidamente normada en un ordenamiento jurídico y en donde es la misma ley la que determina cuál es la autoridad que debe actuar, en qué momento y la forma como tiene que actuar. Por lo tanto, en ese caso, cuando la potestad es reglada, no cabe que la autoridad pueda hacer uso de discrecionalidades. Y la potestad discrecional, al contrario,
permite un margen de apreciación a la autoridad quien realiza una valoración bastante subjetiva y ejerce sus potestades en casos concretos, pero no lo obliga a hacer igual siempre. Entonces, según se infiere de lo que nosotros estamos analizando, de la consulta previa del Decreto Supremo 66, la consulta en lo concerniente a medidas administrativas solo debe hacerse respecto de los actos administrativos que emita alguno de los órganos de la administración del Estado que tenga carácter no reglada, o sea, que sea discrecional, ¿ya? Ahora, en cuanto a la Dirección General de Agua, bueno, todos sabemos que es un órgano técnico en materia de agua, que tiene la facultad de constituir derechos de aprovechamiento y que debe velar que en el ejercicio de esa potestad no se perjudiquen ni se menoscaben derechos de terceros, y en donde la constitución originaria de los derechos de agua, que son derechos reales, se materializa mediante una resolución que emite la Dirección General de Agua cuando exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente la petición. Ese es el ámbito de acción de la Dirección General de Agua. Entonces, si uno hace una interpretación armónica de las disposiciones que tiene la DGA, se concluye que la DGA está obligada a constituir originariamente por resolución el derecho real de aprovechamiento que se le requiera cuando exista disponibilidad del recurso natural, en la fuente natural, sea legalmente procedente la petición y no se lesionen ni menoscaben derechos de terceros. Y en estas condiciones se está en presencia de una potestad reglada que la ley confirió a la Dirección General de Agua, ya que si se dan las tres exigencias que les nombré antes, está obligada a dictar el acto de constitución originaria y no puede considerar para decidir el requerimiento otro tipo de consideraciones. María Angélica, 3 minutos. Gracias. Por lo tanto, como la consulta respecto de las medidas administrativas solo procede respecto a los actos administrativos discrecionales, se tiene que las solicitudes de derecho de aprovechamiento de agua no son materia de consulta previa, de acuerdo con el Decreto Supremo 66, por cuanto la decisión de la autoridad es de naturaleza reglada, ¿ya? Ahora, no obstante ello, no obstante no proceder la aplicación de la consulta del convenio 169, aún así existen algunas prerrogativas que las personas afectadas puedan ejercer y que ustedes las deben conocer bastante bien, que son las oposiciones a las solicitudes que tienen que ver con los temas de agua, los recursos de reconsideración, el recurso de reclamación y por supuesto que hay un tema muy importante también que es la voluntad política de la autoridad de poder considerar estas especificidades dentro de su gestión. Eso siempre es posible en la voluntad política. Y finalmente, un poco para terminar, les traje alguna jurisprudencia que yo no voy a entrar a analizar, que son 2 casos específicos, es lo único que se encontró en lo que es la base jurisprudencial de los tribunales, que tiene que ver con un recurso que resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde respecto de, si vamos a la segunda, acogió un recurso de reclamación interpuesto por comunidades indígenas en contra de la constitución de un derecho de aprovechamiento que había hecho la Dirección General de Agua, porque aquí aplicó in extenso el espíritu del artículo 65 de la ley indígena. Entonces, aquí es importante decir que la jurisprudencia de tribunales ha ido orientando a la Dirección General de Agua en el sentido de considerar la importancia de las aguas aymaras y atacameñas. Tiempo, María Angélica. Gracias. Muchas gracias. A continuación tenemos una interrupción para un coffee break, que entiendo que nos van a servir ahí afuera en la terraza, y después volvemos para las preguntas a este panel. Preguntas para las personas que expusieron previamente: doña Gabriela Mesa, don Daniel Rey y doña María Angélica Alegría. Allá hay una pregunta, don Lisandro está planteando la pregunta. Acá está el micrófono. Buenas tardes, Lisandro Faría de la Junta de Vigilancia del Río Longaví. Quería preguntar brevemente al representante de la Comisión Nacional de Riego
respecto de una lámina, la que presentó la primera lámina, en la que hablaba de respecto de la gestión de cuenca y del tema de sequía, en que no se iban a ver conflictos entre usuarios, cuando eso las organizaciones trabajamos todos los días con conflictos entre usuarios. No es que no hayan, sino que hay que saber orientarlos, conducirlos, enfrentarlos y trabajar con ellos en el tema de conflicto. Y sobre lo mismo, preguntarle respecto de si la CNR o el gobierno en general, ¿cómo tiene pensado coordinar el tema de la sequía? Que también hablaba en la misma lámina, respecto que por un lado están las declaraciones de escasez que hace la DGA y por otro lado están las declaraciones de emergencia del Ministerio de Agricultura y que no muchas veces conversan entre ellas. Gracias. Bueno. Sí, está bien. Con respecto a lo primero, ¿no? Ahí lo que yo me referí, ¿no es cierto?, es que tenemos que buscar la forma de garantizar que el uso del agua, los derechos de agua entre los distintos usuarios, ¿no es cierto?, se realice buscando que se generen, y dice específicamente, las menores discrepancias o conflictos, ¿no? Entonces, lo que se busca, y por eso es que hablamos del reforzamiento de las organizaciones de usuarios, y especialmente a nivel de las cuencas, digamos, o por cuencas, subcuencas en algunos casos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no podemos dejar que sea la autoridad externa que venga a tratar de resolver todos los conflictos. Eso, entre otras cosas, porque están mucho más distantes. Los actores que señalábamos, ¿no es cierto?, tanto en consumo humano, agricultura, minería, industria, energía, en fin, etcétera, están ahí. Están ahí, tienen sus captaciones de agua, tienen sus entregas, en fin, etcétera. Y por lo tanto, quienes mejor conocen las posibilidades que hay de distribuir y de gestionar el recurso hídrico son las propias organizaciones, ¿no? Esa es una primera cosa. Respecto de las situaciones de sequía, ¿no?, en alguna otra parte, no en esa, en relación a la primera lámina, expresé que desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Riego y de la Ley 18.450, no tenemos instrumentos, ¿no es cierto?, para enfrentar la sequía y tenemos que buscar la forma de hacerlo pasando casi un poquito por el lado. Por ejemplo, con algunos gobiernos regionales, ¿no es cierto?, con recursos de los gobiernos regionales no entregados en convenio a nosotros, porque tendríamos automáticamente que hacer concursos, sino que prestar el servicio a esos gobiernos para que puedan asignar rápidamente, directamente, esos recursos a algunos proyectos o necesidades de obras que se deban realizar, ¿no? Ahora, eso no se contrapone con que el ministro de Agricultura tenga que ver en las declaraciones de zonas de sequía con el nombre de catástrofe, ¿no? No se contrapone con eso. ¿Por qué? Porque las autoridades pueden tener esa facultad de hacerlo, pero los instrumentos que tenemos nosotros, desde el Ministerio en general y en particular de la Comisión Nacional de Riego, no nos permiten operar con la agilidad, ¿no es cierto?, de respuesta que requieren esas situaciones, ¿ya? Y por eso que los recursos van o por el lado del Ministerio del Interior, por el lado de los gobiernos regionales, en fin, etcétera, para poder agilizarlos en su utilización. Otra pregunta, ¿alguno de los panelistas? Pregunta, ¿alguno de los panelistas? La señorita Graciela, aquí adelante, por favor. A don Daniel también. Hace unas semanas atrás, la Comisión Nacional de Riego lanzó un plan estratégico 2014-2018, que entiendo que es para las áreas de los programas y estudios de la CNR. Quería preguntarle más o menos en qué podría consistir ese plan, qué modificaciones contempla y si hay posibilidad
o si está contemplado modificar o flexibilizar los instrumentos en función de las demandas territoriales, regionales o por cuenca. Sí, efectivamente, hicimos incluso un ejercicio interno dentro de la CNR, que fue el desarrollo de todo un plan estratégico con participación de los 150 funcionarios de la Comisión Nacional de Riego, de manera a poder recoger las experiencias, ¿no es cierto?, y las vivencias que ellos mismos tienen y que dicen relación fundamentalmente con la poca agilidad, ¿no?, con la cual muchas veces operamos. Y lo primero fue hacer ese reconocimiento. Hay tiempos que se pueden reducir, ¿ya? Por cierto que, por ejemplo, voy a tomar un tema que yo sé que es sensible. Los tiempos de pago de los bonos, por ejemplo, ¿no?, que produce a veces algunas organizaciones de regantes o algunos regantes individualmente serios problemas los retrasos, porque muchos construyen con crédito y por lo tanto, si estiman que en un periodo determinado, ¿no es cierto?, van a recibir el pago de ese bono y no lo reciben, lo que pasa es que los intereses siguen corriendo, ¿no?, y los bancos van a estar felices probablemente, ¿no?, en la medida que sean clientes solventes con mayor razón, ¿no? Y ahí se hizo un análisis, ¿no es cierto?, y vimos que hay factores que eran propios y internos, administrativos, que se podían mejorar y resolver. Por ejemplo, había un tema con los endosatarios de los bonos, ¿no?, que a veces no estaba claro, ¿no es cierto?, la facultad que tenía la persona a quien se le habían endosado los bonos, en fin, etcétera, etcétera. Y a veces eran por detalles, porque no estaba un acta del directorio del banco, de no sé qué, ¿no es cierto?, de la financiera, que había nombrado a esa persona. Bueno, y para eso una persona de Valdivia o una persona de aquí de Arica o una persona de Copiapó, ¿no es cierto?, el tránsito para llegar a resolver eso era muy largo, ¿no? Los bancos sabemos que tienen todas sus oficinas centrales en Santiago. Bueno, y se vio que teniendo una persona, nosotros, un funcionario, ¿no es cierto?, dedicado a hacer esos trámites, y se hizo la prueba. 3 casos, ¿no? Antes de una semana se resolvieron, ¿no? Y eso significaban meses, ¿no es cierto?, antes de poder pagar un bono. Entonces, por eso digo que había causas internas, también hay algunas externas, ¿no es cierto?, proyectos que por facilitar la aprobación, ¿no es cierto?, se presentan en una forma un poco disfrazada. Bueno, eso también existe, ¿no? Y muchas veces no es responsabilidad, en la mayoría de los casos no es responsabilidad de los regantes o de las organizaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, también hay factores externos que habrá que normar y ver cómo agilizarlo, ¿no? Pero en este proceso de plan estratégico, fundamentalmente la conclusión ha sido de que tenemos que ser una organización más cercana a los usuarios, físicamente también, ¿no?, en la comunicación y en lo físico. Y por eso la importancia de reabrir las organizaciones macrorregionales, de tener en todas las regiones un representante de la CNR, pero también hacer funcionar las comisiones regionales de riego, ¿no? Pensamos que ese conjunto de cosas, ¿no es cierto?, nos van o nos debieran ayudar a ir resolviendo. Fíjese que ya en algunas medidas que se han tomado, ¿no?, esto, el término de la revisión ciega, permitió reducir los costos de decisiones de los proyectos presentados, ¿no? Ya ahí tenemos un avance significativo, ¿no es cierto?, y que nos fue expresado en las regiones por los usuarios. Y así como ese, podría citar otros ejemplos, ¿no?, que nos tienen con muchas ganas de seguir en este proceso de racionalización, ¿no es cierto?, y en el cual pedimos también ser ayudados con todas las ideas, ¿no es cierto?, que ustedes mismos pueden tener, los usuarios,
¿no? Porque lo que se busca es mejorar lo más posible este sistema. Aprovecho de decir que en esta ola de descentralización, ¿no es cierto?, para las 3 regiones agrupadas en la zona llamada extrema, que dije que no me gustaba la palabra, ¿no? En el presupuesto para el próximo año, que esperamos se apruebe, se contempla la oficina macrorregional aquí en Arica, ¿no? Y claro, dicen, ¿por qué no en Iquique o por qué no en otra parte? Bueno, el potencial que ha ido desarrollando la agricultura aquí en esta región, ¿no es cierto?, que además es una región de frontera, ¿no?, hace aconsejable que aquí haya más concentración de capacidad de decisión. Y por lo demás no es tan difícil desplazarse a Iquique, pero hay más importancia en el futuro del desarrollo que han tenido ustedes aquí. Entonces aprovecho de señalar eso porque es un efecto que esperamos que ayude a resolver en parte los problemas que plantea Graciela. Don Fernando Peralta acá. Bien, yo quisiera en primer lugar felicitar a los 3 expositores, fueron muy interesantes, se nota que había trabajo detrás de todo ello y dio un realce a lo que fue esta mañana. Ahora, en particular, quiero hacer 2 preguntas, una al señor Daniel Rey y otra a Angélica Alegría. A don Daniel, mi pregunta concreta es, ¿por qué la Comisión Nacional de Riego se siente responsable de resolver los problemas de sequía? Comento la pregunta. La Comisión Nacional de Riego y la Ley de Fomento no fueron diseñadas ni tienen su estructura organizativa ni legal para resolver esos problemas, creo yo. En segundo lugar, yo creo que los temas de sequía no se deben abordar en la sequía, porque cuando la sequía se produjo no tienen solución. Y gastar dinero en esos años de sequía se malgasta mucho dinero en cosas que no dan el resultado esperado. Yo creo que si nos queremos preocupar de la sequía hoy, 2014, hay que preocuparse de la sequía del 2016. Eso es lo más pronto que podemos llegar con soluciones. Pero junto a eso, quiero señalar que es importante observar, dentro de este esquema que planteaba don Daniel de la mayor cercanía con los usuarios, que la Comisión Nacional de Riego analice cómo los usuarios resuelven hoy los temas de sequía. Y creo que hay allí, sin entrar en detalle, mucho que analizar. De partida, digamos, lo que significa el buen pie que tienen las organizaciones de usuarios para poder afrontar la distribución en estas épocas, que ya es difícil, que hace 40 años se realizaban con escopeta y hoy día con buenos argumentos y decisiones. Lo segundo es el uso del tan vilipendiado mercado de derecho de aprovechamiento de agua. Bueno, su mayor utilidad ha sido la sequía. Eso permite que algunos usuarios de agua puedan arrendar temporalmente su agua a otro señor que tiene un cultivo más rentable. El del cultivo más rentable gana y el del cultivo menos rentable gana también. Entonces se produce una cosa que naturalmente es como casi de cajón. Entonces, por eso quería preguntarle que hay otro mecanismo, ¿por qué se siente la Comisión Nacional de Riego que tiene que resolver ese problema? Segunda pregunta para Angélica Alegría. Precisa, don Fernando. Y concisa, y no latee. Ya, entonces. Segundo tema, preciso y conciso. Hay una de las láminas que planteó la Angélica con la aplicación del artículo 169, en que no me quedó claro, y voy a poner un ejemplo. El río San Pedro en Atacama tiene los derechos otorgados a señores X, o el río Loa en La Sana. ¿Qué pasa con la aplicación del 169 con los derechos ya otorgados, constituidos? Esa es mi pregunta.
¿Por orden? Bueno, gracias Fernando por la pregunta. Ahora, obviamente que es una reafirmación, ¿no es cierto?, que la CNR y la ley de riego no fueron hechas para responder a situaciones críticas de sequía u otro. Pero eso no quiere decir que no nos sintamos responsables, que debemos colaborar en la mejor forma con los instrumentos que tenemos a que esas soluciones sean lo más ágiles posibles. Y esa es la preocupación, no es otra. No queremos doblarle la mano, ¿no es cierto?, a la ley, y por eso que hemos pasado un poco por el lado con estos convenios, ¿no es cierto?, que otras instituciones u otros recursos nos hacen llegar por tener cierta capacidad técnica para organizar proyectos rápidamente, ¿no es cierto?, que se pongan en ejecución, en fin, etcétera. Pero sería deseable que no tuviéramos que estar ahí al filo de que la Contraloría nos tire las orejas, ¿no? Con respecto a la necesidad que la CNR pueda analizar cómo las organizaciones de usuarios de agua, ¿no es cierto?, resuelven los problemas que se presentan en situaciones de sequía. Yo creo que eso es más que obvio, y cuando decía en mi presentación de que se le da la mayor importancia, se le dará y se le está dando al desarrollo de las organizaciones de usuarios, ¿no? Incluso conversábamos con Ernesto ahora en el café ahí, la necesidad también, y lo conversábamos antes con Graciela a raíz de algunas situaciones en la sexta región, que hay usuarios o que no están organizados, usuarios de agua me refiero, o que no están organizados o que tienen organizaciones las mínimas y lo más precarias para resolver sus problemas. ¿Cómo entusiasmarlos a reforzarse como organización y cómo integrarse a organizaciones mayores, ¿no? Eso me parece que es una preocupación. Acá hay un equipo de la CNR que tiene en 4 o 5 personas que tienen dentro de sus principales responsabilidades justamente el ayudar al reforzamiento y al desarrollo de las organizaciones de usuarios en sus distintos niveles, ¿eh? Partiendo desde las comunidades de agua hacia arriba, ¿no? Porque no podemos pensar solo en que aquí son las juntas de vigilancia, ¿no es cierto?, los que van a resolver, si no creamos una pirámide, porque si no estaríamos centralizando a un micronivel, digamos, las decisiones, ¿no? De manera que yo comparto plenamente la pregunta, afirmación que hacía usted. Con respecto al uso positivo que se hace en algunas circunstancias como la sequía, ¿no es cierto?, de las reglas del mercado, así que se puede arrendar el agua, en fin, etcétera. Yo creo que no hay que entrar a obstruir esos mecanismos. Lo que sí creo que hay que perfeccionarlo, porque en periodos de mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de ampliación del riego, ¿no? No en periodos de sequía, sí hay algunos ajustes que hacer. Hay agricultores que están en situación de poder usar más recursos de agua, ¿no es cierto? Y viendo que hay agua suficiente, se les pone un poco el cuero duro de tener que arrendar a otros que no los necesitan todos los que tienen, ¿no? De manera que yo hago una gran distinción, esto en lo personal, ¿eh? En lo personal. Yo creo que cuando se tiene derechos que no se usan, derechos consultivos para riego, que no se usan para riego, ¿no es cierto?, es ahí donde hay que tocar, ¿no?, el tema. No en que se elimine, ¿no es cierto?, el que puedan tener derechos, el que en estas situaciones de sequía los puedan arrendar. Y ahí es donde yo dije en mi intervención, cualquier política o cambio de política que se vaya a hacer, tiene que hacer con un diálogo muy, muy profundo, porque las buenas ideas no están todas en Santiago. Las buenas ideas están y podemos aprenderlas en la práctica que tienen de cómo resuelven sus problemas los regantes en este caso. No sé si respondo en parte a sus 3 preguntas. Perdón, me quedo callado para que no me reten después.
Respecto de tu pregunta, Fernando, de los derechos de agua ya constituidos, bueno, primera cosa, el quehacer de la Dirección General de Agua no está sujeta a la aplicación de la consulta, de lo que vimos. Segunda cosa, tampoco esa ley tiene efectos retroactivos, por lo tanto, los derechos de agua constituidos ya están constituidos, aunque estén en cercanía, proximidades de territorio indígena. Ahora, lo que yo veo cuando podría tener alguna relevancia en términos de consulta es que si ese derecho de agua genera un proyecto a desarrollar que es causal de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, ahí efectivamente el tema de la consulta podría ser relevante y podría desarrollarse una determinación de cargas ambientales y una declaración ambiental o la participación propiamente de las comunidades en caso de evaluación de impacto ambiental. Eso. ¿Puede contar algo? Pero ¿cuánto de largo lo que va a contar? Ya. Pero no, si ahí le van a pasar el micrófono, se lo quitan 15 segundos, por favor. No, que se lo pasen a todos los que quieren preguntar. Pregunte nomás, pregunte, Fernando, por favor. ¿Ya? ¿Pregunto? Pregunte. Ya. A los poderes públicos de las regiones de Arica y Parinacota y a la Junta de Vigilancia, ¿qué opinión tienen en relación con los recursos de agua subterránea del altiplano ariqueño? Gracias. ¿A quién primero? ¿Quién se hace cargo? Pero ¿a quién le está preguntando? ¿Al público en general o a los expositores? No es que usted provoca un conflicto aquí, porque no sabemos qué hacer ahora. Ya, o sea, no hay perfecto. Ya, a los que le puedan contestar dentro de los dirigentes que están aquí. Perfecto, Macanú, ahí sí. ¿Hay quien quiere responder? Gabriel, allá atrás. Sí, pero repartieron el micrófono. Bien, ¿quién va a tomar la verdad es que yo no quiero dar la respuesta, sino que quiero hacerle una consulta al señor Rey. Consulte, por favor. Tiempo. Muy bien, adelante, señor, pregúntele al señor Rey, por favor. A ver, mi consulta es referente a la modificación del reglamento, que no me quedó muy claro. No sé si usted lo podrá ampliar un poco más o en términos más simples para poder entender. Y si esto, digamos, abarca o nos vamos a regir los grandes, medianos y pequeños agricultores en esta modificación, si hay algún beneficio o parece que usted habló respecto a la equidad. No sé la razón, pero me gustaría que, como le digo, no me quedó claro. Me gustaría que si tuviera la amabilidad de ahondar un poquito más en el término eso de la modificación del reglamento. Gracias. Sí, yo usé el término equidad, ¿no es cierto?, porque en el reglamento con el cual hemos tenido que operar hasta ahora, ¿no?, las posibilidades de intensificar la ayuda hacia los pequeños y medianos agricultores en todo lo que es formulación de proyectos, revisión de proyectos, en fin, etcétera, ¿no?, no se nos permitía. Yo dije también que incluso para las modificaciones que hicimos al calendario del segundo semestre, tuvimos que pedir autorizaciones especiales a la Contraloría, ¿no?, porque en el reglamento anterior no habríamos podido hacerlo. Ahora, la equidad apunta fundamentalmente a poder apoyar a pequeños y medianos agricultores, especialmente acercando hacia los pequeños agricultores hasta estas 40 hectáreas, ¿no es cierto?, hectáreas ponderadas que yo me refería, ¿no?, a tener una mayor facilidad de acceso a las postulaciones a la ley de riego y poder que tengan lo más cerca posible, con esta institución más descentralizada, la posibilidad de relacionarse permanente y diariamente con personas que debieran tener respuesta para sus necesidades o ellos consultar a nivel central y no tener que los agricultores tener que ir a la oficina central hoy día. No sé si con eso respondo lo que estaba tratando de representar como equidad.
Allá hay una pregunta, señor. Ah, le va a responder. Ahora le van a responder, don Fernando. Atento, por favor. Perdón, respecto a la pregunta, a ver, ¿qué es lo que queremos la gente de la zona respecto a las aguas subterráneas? Esa fue la pregunta, ¿no es cierto? Del altiplano. Del altiplano, ya, bien. Lo que pasa es que el 169, que es una ley nacional hoy día, un convenio internacional, define qué es el territorio y define qué son las áreas superficiales y todos los recursos subsuelo. Y ahí, obviamente, está considerado las aguas subterráneas. Desde ese punto de vista, la gente que estamos o que venimos del altiplano nos sentimos plenamente interpretados por esa norma que está establecido en el convenio 169. Es una cosa. Por tanto, desde esa perspectiva, naturalmente, a los que somos de la zona y los que estamos en el altiplano, naturalmente desearíamos tener participación en el destino de esas aguas. Eso va a ser una tarea que viene y va a ser fuerte. Porque más allá de la voluntad de uno, reitero, eso está claramente establecido en el convenio 169. Y como instrumento legal, obviamente todos podemos ejercer derecho. Eso es lo que yo puedo responder y que, insisto, mayoritariamente no se interpreta plenamente todo lo que está establecido en el 169. Gracias. ¿Cómo no? Respecto a la interpretación del convenio 169, haciendo un poco complementación con lo que acabas de hablar, yo creo que en el convenio 169 en Chile todavía estamos mucho al debe. Es una norma que muchas veces es programática, es decir, está escrita pero no se puede ejecutar. La autoejecución de ese convenio no existe en la práctica. Tenemos casos en la jurisprudencia totalmente valideros. Nuestra región vive un fenómeno y yo creo que al análisis completo del convenio 169, al existir una homologación en muchas de sus partes a una simple participación ciudadana que no logra el espíritu que es lograr el acuerdo o intentar, no importa si no se, pero intentar llegar a los acuerdos, sino que es una lista de asistencia y muchos de los representantes a los que se le hace el convenio no tienen vigencia en sus cargos. Y la ley es compleja y ahí hay un problema de discrecionalidad. ¿Por qué? Porque muchos de esos dirigentes a veces tienen, no son representativos, son escogidos y son a veces simpatizantes con una doctrina, ya sea gubernamental o extractiva, que no conviene o no hace referencia. Entonces, yo creo que homologar el convenio al PAC, porque es una forma de homologar, no satisface a mucha de la gente que vive en un territorio área de intervención indígena. Y vuelvo sobre lo mismo para ser reiterativa. Se intenta de que tenga importancia en las decisiones públicas, pero realmente no lo es, al igual que las organizaciones de usuarios. Seguimos siendo privados sin reconocimiento de nuestra importante función pública. Entonces pasa lo mismo. Entonces es una plaga endémica y esa plaga hay que combatirla. Yo quisiera plantearle una pregunta a don Daniel en relación a que él nos explicó que había en esta nueva visión de la CNR, había una opción especial respecto a los pequeños productores, a la agricultura campesina y mediana. Pero quedo cojeando por cuanto los que estamos aquí somos todos de organizaciones de usuarios de agua, por lo cual entiendo que esa opción no sería aplicable a nosotros por cuanto solamente se refiere a riego intrapredial. Si hacemos la diferenciación entre pequeños, medianos, muy pequeños, vecinos, y nosotros en nuestros canales no podemos diferenciar entre medianos, pequeños, grandes, agriculturas campesinas, porque el agua corre por el cauce para todos. Entonces, entiendo bien lo que usted plantea, que es solamente respecto a lo que es proyectos intraprediales. No, muy probablemente yo me expresé
no muy exactamente, pero lamentablemente, como usted se puso muy feminista y me limitó el tiempo, mi querido amigo, más... Antes era machista y les cortaba el tiempo a las mujeres, ahora se lo corta a los hombres. Bueno, estoy de acuerdo con él en todo caso. No, ahí yo tenía un párrafo en la presentación, ¿no es cierto?, en el cual hacía referencia a la importancia dentro de esta nueva orientaciones, ¿no es cierto?, hacia las organizaciones de regantes, ¿no? Es una prioridad y por eso digo, hay un equipo acá de 4 o 5 personas que están presentes, ¿no?, que tienen dentro de su principal responsabilidad ese trabajo, el apoyo al desarrollo de las organizaciones regantes. Y segundo, quiero recordarle también que en otro de los párrafos que no alcanzamos a ver más en detalle, aparecían las bonificaciones a las obras extraprediales, ¿no?, en el cual aparece una cifra de 80%, una cifra de un 90%, y la de 80% es general para una obra, por ejemplo, de un canal o lo que sea, y la del 90% allí donde sea más de un 80% pequeños agricultores, ¿ya? Esa es la diferenciación. En un caso tiene 80% de subvención, en el otro caso tiene 90% de subvención, ¿no? Pero obviamente que con respecto a la organización de usuarios, y creo haberlo dicho, es una de las prioridades de la organización. Y eso supone también el arrastre para las obras extraprediales. Y de hecho, si miramos el calendario concurso, ¿no es cierto?, hay una parte muy importante que está destinada a esas obras, más que a las obras prediales solamente. Ahí hay una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Francisca Salazar, yo vengo de la región de Tarapacá, de la comuna de Huara. Soy presidenta de una organización de presidenta de comunidades de agua, del pueblo de Guaviña. Mi pregunta va para el señor de la CNR. No me quedé, como justamente dice él, y le encuentro toda la razón, él expuso muy rápido, entonces de hecho no alcancé a tomar mayor apunte. Pero mi pregunta es el beneficio que hoy día tiene la CNR hacia las zonas extremas. ¿Eso va a ser siempre o solamente por un periodo? ¿Por qué? Porque yo sé que la CNR actualmente está haciendo 2 llamados, de hecho uno lo hizo ahora en el mes de septiembre. Ahora, ¿por qué le digo? Porque de hecho yo ya he postulado a 2 CNR en mi comunidad, en la cual hemos competido a nivel nacional. Entonces es mucho más difícil adquirir un beneficio de la CNR a nivel nacional, porque la realidad del sur es distinta al norte. Entonces, ahí va mi pregunta, porque si se queda en zonas extremas, ahí tendríamos mayor posibilidad de poder adquirir estos recursos que hoy día los tiene la CNR. Ahora, una acotación hacia usted. A ustedes como CNR, ustedes deberían proyectar los proyectos que son encausados a obras de riego y obviamente hacia nuestras tierras, en base a lo que quiere el usuario, no a lo que quiere la CNR. Muchos proyectos de la CNR están enfocados desde el mirar de ellos, no de la necesidad nuestra. Y ahí donde a lo mejor se pierden esos recursos y no son utilizados en las regiones que corresponden. Eso, gracias. Ya. Gracias por su pregunta. Efectivamente, cuando se ha hecho esta zonificación y aparecen estas llamadas zonas extremas, se pretende que se mantengan porque van a estar compitiendo en condiciones de mayor igualdad, ¿no es cierto?, en estas 3 regiones del norte y así sucesivamente en las otras regiones. De manera que eso será permanente, pero yo creo que nosotros en 10 o 15 años más podemos tener realidades muy diferentes, ¿no? Los mismos avances en la tecnología de riego o uso del agua, en fin, etcétera, ¿no?, nos pueden hacer cambiar este panorama y de repente descubrir, ¿no es cierto?, que
están en las mismas condiciones Tarapacá, ¿no es cierto?, que Atacama, por ejemplo, ¿no? Pero eso no lo sabemos. Pero en lo inmediato y en el futuro próximo, esta zonificación se va a mantener para los efectos de los concursos. Y habrá que ir evaluando, ¿no es cierto?, cómo se van comportando. Ahora, efectivamente hay algunos concursos que son los menos, que son de carácter nacional, ¿no?, en que postulan, por ejemplo, aquí, tecnificación de obras civiles, pequeños productores de INDAP, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Entonces, después hay otro drenaje para pequeños y medianos organizaciones a nivel nacional. Y esos son los únicos, ¿no es cierto?, que se mantienen. Hay otros de obras de acumulación también, ¿no? Y obviamente entendemos que, y por eso hicimos esta zonificación nueva, ¿no es cierto?, de que ojalá la competencia sea entre los más iguales posibles. Con respecto a que hay un cierto voluntarismo por parte de la CNR en términos de que fija prioridades que a lo mejor no son las que principalmente interesan a los agricultores, cuando estamos poniendo énfasis en la necesidad de descentralización de la comisión y el activar las comisiones regionales de riego que en el papel existían, ¿no? Y si ustedes se fijan en alguna de las funciones que yo señalé ahí rápidamente, ¿no es cierto?, está justamente el proponer o sugerir o pedir cambios en las bases de concurso de acuerdo a las realidades de las regiones. ¿Por qué? Porque ellos están más cerca, están aquí en la región. Están en su región, están en la región en cualquier región, digamos, van a poder recurrir a ellos. Y esa puede ser la vía, ¿no es cierto?, de que vayamos matando este centralismo. Y eso es lo que se busca. No sé si respondo a lo... Bien, terminadas las preguntas, porque tenemos que pasar a almorzar, no sé, y después a las 3 de la tarde entiendo que se inicia la jornada de la tarde. Le agradecemos su asistencia a esta primera jornada de la mañana y lo esperamos entonces a las 3 de la tarde en este mismo lugar.